En Eclesiastés capítulo 1, verso 2, vamos a leer un texto y luego vamos a ir al capítulo 12. Conectando con lo que acabamos de declarar proféticamente por el Espíritu en el cántico que es nuestro todo, por eso quiero leer Eclesiastés primero. Dice Eclesiastés 1:2, si está ahí me confirma. El predicador, vamos a leer el verso 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién era ese? Salomón. Dice él, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué? ¿Con que se afana debajo del sol? Es una pregunta que la vamos a dejar ahí en el aire para hacernos nosotros mismos. Y quiero leer otra vez el verso 2 y el 3. Si leemos todos juntos, dice, vanidad de vanidades. ¿Se oye su voz? Dijo el predicador. ¿Qué dijo? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Capítulo 12, el verso 1, y luego vamos a ir al verso 9. Dice un consejo de un sabio. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Verso 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó que. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Están conmigo? Verso 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora le dice a su hijo, ahora hijo mío, a más de esto, sé amonestado. O sea, a pesar de que es duro, a pesar de que a veces escuchar un predicador, un maestro, un pastor es semejante a que te están clavando clavos o te están pulsando con aguijones, a pesar de eso, sé amonestado. Y el verso 13 dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dígame por qué. Porque esto es el todo del hombre. ¿Lo están proyectando? ¿No me están proyectando los textos? Por favor, ayúdenme, colabórenme ahí. Para los que no tienen libro puedan leer. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 estoy. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Diga, ante Dios todo está abierto. Amén. Lo que quiero enfatizar de estos primeros versos es lo que el predicador aconseja a los jóvenes. Primero dice, y todo el discurso viene diciendo, hablando de su experiencia con lo terrenal, con lo natural, con lo que está debajo del sol.
Y hablaba esto en esta semana en una reunión celular. Y tenemos que poner en perspectiva quién es que está diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. No es un hombre pobre, es un rico de cuna, como decimos. Porque cuando Salomón nació ya David era rey, estaba establecido su reino, ya tenía riquezas, ya tenía más hijos. Y aparte de ser un hijo preferido y muy amado, también fue elegido por Dios Salomón para ser rey, porque David tenía muchos otros hijos, pero Dios eligió a Salomón. Amén. Y Salomón dice que cuando reinó, ahí mismo gusta el Eclesiastés, él dice, todo lo que yo quise hacer lo hice. Yo no rehusé un gusto. No me privé de nada. De hecho, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Mira a ver si se privó. De nada. Y si fue verdad que construyó la casa del Señor, la más pomposa que se había visto, cuando usted revisa los escritos, su casa de él personal era 3 veces más grande y más pomposa que el templo. Y mire que decir eso es mucho, porque las cosas del templo estaban chapadas en oro, la mayoría de las cosas. Pero asimismo su casa tenía las mejores maderas, los mejores metales exportados de ese tiempo. Y era rico en demasía. Fue más rico porque cuando entró al reino, en vez de bajar los impuestos, él subió los impuestos. Así que fue un rey un poquito duro. Al final de su reinado todo el mundo se quejaba por eso. Cuando Roboam subió, que era su hijo, que le tocaba el trono, esto fue lo que le propusieron los ancianos: bájale los impuestos al pueblo que estaban hasta aquí. Pero dice que su hijo no escuchó y se fue con el consejo de los jóvenes, subió los impuestos. Entonces ahí fue que vino la división del reino. Pero ese no es el caso, solo para recordar. Amén. Salomón no se privó de gusto. Salomón, a todo lo que su ojo quiso, donde él puso el ojo, puso la mira y él lo obtuvo. Bueno o malo. Dice, yo no me privé de nada, pero todo esto fue fatiga y aflicción de mi espíritu. Diga, aflicción de mi espíritu. Todo lo que su carne quiso hacer, lo hizo. Todo lo que su alma quiso obtener, lo obtuvo. Pero fíjense en esa frase, diga, aflicción de espíritu. No dice aflicción del alma, dice aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque a pesar de que él comía los mejores manjares, estaba con las mujeres más bellas y ricas, porque la mayoría eran alianzas políticas. ¿Qué significa eso? Que eran princesas. Princesa es princesa, hermano. Era lo mejor de cualquier nación. Amén. Con esa eran las mujeres. Salomón no iba a Guachupita a buscar una mujer, no, era princesa. Que se le llegaban y se la entregaban. Vírgenes. Vírgenes, lo más honorable que puede recibir un hombre de una mujer. Así que él recibió desde eso hasta todos los honores. Y él dice, pero esto fue aflicción a mi espíritu. Tenía todo, pero su espíritu estaba famélico, insatisfecho. Y su mente fue tomada, como dice uno de los pastores, no recuerdo el nombre que estoy leyendo, habla el autor del libro de la eternidad, que su mente fue tomada por la temporalidad. Y él vio, aunque tener hijos era algo, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué trabajar? Todo, como él fue absorbido por la temporalidad, por lo que está debajo del sol. Diga, gobernado por lo que está debajo del sol. Entonces todo perdió sentido, porque lo tuvo todo y como quiera su espíritu estaba en aflicción. Y entonces cuando el espíritu está débil y afligido o hambriento, famélico, debilitado, no importa que usted camine en oro, no importa que usted se dé todos los gustos del alma, siempre habrá el vacío profundo que solamente lo puede llenar cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén. Y él le dice a los jóvenes al final del discurso, o casi al final,
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque vendrán unos días en que puedas decir, no hay en ellos contentamiento, y ya como el tiempo no se vuelve atrás, es mejor que lo aproveches ahora. Es lo que quiere decir el texto. Y dice que el fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Hay otra versión que dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la vida del hombre. Diga, la vida. Nosotros la semana pasada comenzamos a trabajar sobre el tema del arrepentimiento, pero dijimos también que el tema está compuesto por 3 expresiones, 3 palabras: es arrepentimiento, vida y progreso. Hablamos un poquito del arrepentimiento y vamos a estar yendo y viniendo, porque el arrepentimiento lo va a permear todo en nuestra vida. Nuestra hermana Soriber veía mientras adorábamos una visión, y era que mientras alabábamos al Señor, como que salía un humo negro y se desvanecía de las cabezas. Yo creo que hablar de la cabeza es hablar de la mente. Yo creo que el Señor está limpiando nuestra mente. Creo que el Señor está transformando nuestra mente. Él lo hace por el poder de la palabra. Y si eso está ocurriendo es porque alguien ha cedido sus pensamientos a Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Alguien ha renunciado. Alguien ha practicado la palabra que nos dio el domingo. Amén. Pero eso vamos a estar vigilantes, practicándola en cada oración, velando sobre esta palabra. Amén. Los que no estuvieron el domingo, fuera bueno que cuando suban el mensaje lo escuchen para que puedan entrar en tono de lo que estamos hablando. Ahora, yo quiero que usted me acompañe en ese mismo orden de idea a Lucas, hablando, tomando ahí, dejando ahí en stand-by lo de Salomón, y vamos a ver lo que este hombre de Lucas no supo. Lo comprendió tarde. Salomón por lo menos lo comprendió un poco temprano y pudo hacer algunos cambios al final de su vida. Pero en Lucas 12 vamos a ver cómo el Señor enfrenta esto, esta actitud de nuestro corazón. Recuerde que el Señor nos va a ir poniendo cosas en las cuales nos debemos de arrepentir. Amén. De la que debemos de cambiar nuestra mentalidad y tomarlo con más seriedad y responsabilidad. Amén. Las cosas que Él nos habla. Y en Lucas 12, verso 13, vamos a considerar esta cita. Y yo le voy a ir diciendo dónde vamos a ir moviéndonos. Pero hágame saber si llegó a Lucas capítulo 12, verso 13. ¿Llegamos? Bien. Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, este es el consejo, y les dijo a todos los que estaban ahí: Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Podemos leer en voz alta lo siguiente que le dijo? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí subraya la expresión la vida del hombre. Diga, la vida del hombre. Vamos a leer ahora, sí que ya todos están ahí, sé que ya llegaron a la lectura, y vamos a leer el verso 15, donde es Jesucristo está hablando y le da un consejo a la multitud después que este muchacho vino a querer ponerlo de repartidor de herencia. Y dice, y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había ¿qué? Producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diga, pensaba. Así que él tenía una forma de pensamiento. ¿Con qué trata el arrepentimiento genuino? Metanoia. Cambio de mente, cambio de mentalidad. Aquí sí que este hombre tenía una mentalidad
que le faltaba arrepentimiento para con Dios. Diga, pensaba. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ve que cuando tú piensas, dice, lo que piensa, dice. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré como. Vamos, únase conmigo, ¿cómo? Mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Subraya la palabra guardaré. Y diré a mi alma, aquí viene, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Subraya esa última expresión. Y no es rico para con Dios. Diga, rico para con Dios. Verso 22. Sigamos leyendo. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Alguien debería decir amén. Otra vez, lea el 23, por favor, solo el 23. Dile que está a tu lado, entiende eso. Si entiende eso, estamos hechos, nos vamos para la casa. Dígale qué tiene que entender. ¿Qué tiene que entender? No es difícil de entender, la verdad que sí. Pero a nosotros se nos pone difícil. Se nos pone difícil. 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Son palabras clave. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Perdón? Pues tenemos nosotros que hacer algo con nuestra vida. Pero vuestro Padre sabe que de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de estas cosas. Diga, Él lo sabe. ¿Cuál es el consejo de Cristo? Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿Alguien dice amén? Lo primero es que en el capítulo 12, verso 15, hay una expresión que quiero que usted subraye. Yo sé que ya usted la marcó si tiene Biblia física, donde el Señor le da el consejo y le dice, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Y en el verso 23 le dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Diga, la vida es más. Y aunque nosotros manejamos y reiteramos cada domingo aquí la importancia de la vida Zoet, que es la vida de Cristo que nos ha sido impartida, hoy queremos abrir un poco más y comenzar el principio desde lo natural hasta lo espiritual. La Biblia dice que primero fue lo natural y luego lo espiritual. Por eso nosotros tenemos que resolver muchas cosas en nuestra vida natural en cuanto para con Dios y el ordenamiento de nuestras prioridades y valoraciones para poder entonces entrar en vivir una vida en el espíritu. Diga, primero lo natural y luego lo espiritual. Es un principio bíblico que permea
todas las escrituras. Primero Adán según la carne y luego el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Amén. Corintios capítulo 15 nos enseña ese principio, y asimismo en nuestra vida de fe este principio se tiene que recuperar, porque a veces satanizamos lo natural y no le damos el valor que debemos de darle a lo natural para atraer lo natural bajo el gobierno de lo espiritual. Y vivimos en lo natural una vida simple, o no simple, mejor dicho, descuidada. Amén. Una vida irresponsable, una vida absorbida por la temporalidad o por el sistema mundano. Y por eso es que entonces nuestro espíritu está como, percibimos nuestro espíritu como lo percibía Salomón. Está afligido y usted no sabe por qué. Usted no tiene deseo ni motivación para los asuntos eternos ni espirituales. Y si alguna vez tiene el deseo y la motivación, mientras van pasando los días, como que se le va gastando, como que se va quedando sin combustible en los asuntos espirituales. Pero siempre para los asuntos naturales, para los asuntos temporales, siempre tenemos combustible, siempre tenemos energía, siempre tenemos la disponibilidad. Y como decía anoche en el discipulado, sea que querramos o no querramos, la vida misma nos exige que usted se tiene que levantar y limpiar su casa, bañarse, asearse, trabajar, porque si no se muere. Diga, la ley de la vida. Es la ley de la vida. Dios nos dio un alma. Amén. Pero esa alma tiene un diseño, está bajo el gobierno del Espíritu. Y cuando el alma está bajo el gobierno del Espíritu, el cuerpo responde a hacer lo que Dios le agrada. Pero cuando el alma no está bajo el gobierno del Espíritu, sino bajo el gobierno del sistema o bajo su propio gobierno, entonces el Espíritu está debilitado y el cuerpo está rezagado en cuanto a lo eterno y espiritual. Así que debemos de comenzar a resolver los desórdenes de nuestra vida natural, para que también en ese mismo orden el Espíritu Santo pueda también encauzarnos en el orden espiritual. A veces queremos ordenar muchas cosas en lo espiritual y vemos que casi se nos hace imposible. ¿Por qué se nos hace imposible? Porque lo primero es ordenar mi vida en cuanto a los asuntos naturales, ordenar mis prioridades, ordenar lo que valoro, ordenar todo esto y traerlo bajo el gobierno de la verdad, bajo el gobierno de la mente de Cristo, bajo el gobierno de Dios. Y entonces será algo espontáneo, será algo orgánico, responder a lo espiritual, a lo eterno, disfrutarlo, participar, crecer, servir. No será algo forzoso, porque ya el orden viene desde lo natural a lo espiritual, y de lo espiritual también el orden va a permear todo lo natural. Y es como un boomerang, lo que va, viene, pero sí es una siembra, ¿verdad? Para ponerlo en este aspecto, es una siembra, lo que siembro, cosecho. Siembro orden en lo natural, en cuanto a ordenar, reitero esto y lo voy a estar reiterando, mi vida trayéndolo bajo el gobierno de lo espiritual, lo natural, ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Priorizando lo eterno, lo invisible, lo espiritual. Y entonces eso será mi prioridad, será mi vida. Y entonces eso mismo va a traer a orden mi vida natural. Mi vida natural que está tan desequilibrada, tan desordenada, donde el tiempo no nos da a veces para nada. Una de las cosas que más le falta a la gente no es dinero, sino tiempo. Pero no es que le falta, todo Dios le da 24 horas del día, ¿sí o no? Lo que nos falta es administración y orden de las prioridades. Dile que está a tu lado, no te falta tiempo, no diga eso. Es ordenar tus prioridades y comenzar a sacar de tus agendas todas esas cosas que otros lo pueden hacer y no tú. ¿Por qué nosotros muchas veces nos ocupamos de cosas que otros lo pueden hacer? Amén. Dile que está a tu lado, ordena, aprovecha tu tiempo. Amén. Si nosotros trabajamos
en esa dirección de ordenar lo natural, de ordenar nuestras prioridades y lo que realmente tiene valor eterno y ponerlo en el lugar que debemos, entonces todo se acoplará. Todo se acoplará. Yo veo personas que tienen empresas que saben ordenar su tiempo. Dice, bueno, esta empresa no se trabaja los sábados, por ejemplo, los adventistas. No trabajan los sábados. No trabajan los sábados ni que le ofrezcan 1 millón. No trabajan los sábados. Bravo los domingos no trabaja. No trabaja. Y si la mentalidad temporal, o como vimos acá, que es lo que quiero tocar, seguir tocando, avariciosa, hubiese gobernado la mente, ellos hubiesen pensado que ese tiempo era una pérdida de oportunidad y pérdida de venta y pérdida de dinero. Pero lo bueno es, y me gusta esto, amo eso de los adventistas, y es que ellos prefieren perder dinero, perder trabajo, pero no negociar su fe. Es su fe, esa es su creencia, es lo que ellos creen. Amén. Y nosotros decimos que tenemos la verdad y tenemos la verdad, porque la tenemos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra convicción? ¿Cuál es nuestra firmeza? ¿Y cuáles son aquellas cosas, identificar aquellas cosas que nos mueven de la sincera fe en Jesús? Estamos en arrepentimiento. Dile que está a tu lado, estamos en arrepentimiento. Y aunque la palabra, como dice el predicador, aunque la palabra del maestro sea como aguijones, dice, o como punzas, el consejo es, vamos a recibirlo. Vamos a recibirlo y vamos a poner caso. Amén. Diga conmigo, ¿en qué consiste la vida? Yo no quiero no voy a ser muy exégeta hoy, sino que quiero dejarle preguntas en su mente. Si el Señor dice que la vida no consiste, ¿en qué no consiste la vida? En la cantidad o en la abundancia de los bienes que poseemos. Y antes de decir esta expresión, Dios, guárdense de toda avaricia. Y yo creo que todo es un mal postmoderno. Y le mencioné eso en diciembre, que lo queremos trabajar con más precisión. Pero esta era postmoderna está esta ola del consumismo, del obtener, del ganar, del acumular. Y eso es una característica del alma. El alma no se sacia. El alma, mientras más tiene, más quiere. Un alma que no está bajo el gobierno de Cristo, claro. Amén. No estoy haciendo con esta palabra que le enseño hoy apología de la miseria, ni de la pobreza, ni del conformismo, ni del poco progreso, porque de hecho Dios quiere que progresemos, pero es en todo, hermano, porque el problema de nosotros es que solo progresamos en un área de nuestra vida y en la otra somos miserables y mediocres. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Yo no puedo ser summa cum laude en la universidad y no puedo pasar un examen de 5 preguntas en la iglesia. Porque no tengo mente, porque yo no entiendo eso. Pero hiciste tesis, Barbaraza. Levanta la mano y diga aleluya. ¿Me voy a entender? Entonces, reconocer es que necesitamos, que es una mentalidad, es un pensamiento negativo, que es un pensamiento de mentira, que no podemos, que no entendemos, que no damos para eso. Es un pensamiento de mentira que cuando lo creemos como una verdad, se establece y así vivimos, así hablamos y así actuamos. Porque no es verdad que nosotros somos tan incapaces, porque la verdad es que Él nos hizo ministros competentes. Dios nos ve como gente, ¿cómo? Competentes, capaces, y no por nuestra propia fuerza, sino por causa de la vida y del espíritu y de la mente que nos ha impartido. Es en su capacidad, es en su gracia que lo podemos lograr. Pero esto de la ansiedad y la avaricia, diga avaricia, que es un deseo excesivo de poseer cosas o poseer riqueza, para esta generación a la que Jesús le está hablando, el Señor mandó a que se cuidaran y que no hiciera que su vida consistiera en obtener. Si usted ve el afán de la vida
secular, para ser generosa con nosotros. ¿Cómo vive el secular? ¿Cómo vive el mundano? Mira lo que Jesús dijo en el verso 30 de Lucas 12. Dijo, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Eso no lo escribió Lenny Zorrilla. Eso lo dijo Cristo y lo escribió Lucas. Amén. Porque todas estas cosas buscan desesperadamente la gente del mundo. Y viene, fíjate que viene en el mismo hilo. Habla del rico insensato, habla del afán y la ansiedad. Y todo está en el mismo contexto. Amén. Él está llevando al pueblo y llevando a sus discípulos que están junto a él a que se enfoquen en lo que debe enfocarse, que se enfoquen en lo eterno, en lo que tiene valor eterno, y eso se llama el reino de Dios. Y dice, ¿en qué va a consistir la vida? La pregunta de nosotros que tenemos que hacer, ¿en qué va a consistir mi vida? ¿En qué consiste mi vida? Y cuando hablo de mi vida, vida desde la natural hasta mi vida espiritual. Este hombre, el rico insensato, amén, el tema que le ponen, del hombre que Jesús habla, era un hombre que ya había producido, ya había obtenido. No era un hombre que estaba mal, ni estaba en miseria, ni estaba en necesidad. Él había alcanzado algo en la vida. Amén. ¿A qué costo? No lo sabemos. Pero él no se sació. Él quería ¿qué? Más. Quería más. La pregunta que tenemos que hacerle al texto, ¿qué le costó a ese hombre que al final de su vida, después de tener tanta riqueza, terminó sin familia? Porque dice, el Señor le pregunta, ¿quién es que te va a heredar? ¿A quién tú le vas a dejar esto? Todo el que tiene herencia, si tiene una familia, tiene herederos, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo el Señor le hace esa pregunta tan puntual? Y todo lo que has acumulado, ahora, ¿quién te lo va a heredar? ¿Quién lo va a tomar? ¿Quién lo va a disfrutar? Obtuvo bienes, pero no obtuvo una familia. Tal vez la tuvo, pero la perdió en el proceso de querer obtener bienes. Y fíjense que era un hombre porque el avaro es tacaño. Porque, como dice Colosenses capítulo 3, verso 5, mira el problema de la avaricia. Mira el problema de la avaricia. En Colosenses capítulo 3, el verso 5, ¿me siguen? Dice el apóstol Pablo de otras muchas cosas que tenemos que dejar, de desechar cuando estamos en esta vida de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Y él menciona algo y especifica lo que apostólicamente es la avaricia. ¿Llegó? Lea lo que dice Colosenses 3:5. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo terrenal. Muy bien, siga. Fornicación, eso lo sabemos. Pasiones. ¿Qué es? Idolatría. ¿La avaricia es qué? Idolatría. Recuerda que Jesús enseñó en Mateo 6:24 en adelante que tú no puedes servir a dos señores, que no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, honrarás a uno y despreciarás al otro. Amén. Entonces, el Señor presenta este amor al obtener, este amor al dinero como idolatría. Y yo he pensado mucho en estos últimos días sobre el peligro de la avaricia. Por eso estoy compartiendo esto de mi corazón, porque ha sido algo que yo le he podido vivir, experiencia con personas que a mi entender son personas avaras. Y eso me carga mucho y me preocupa, porque el avaro no disfruta la vida. Esta fue la palabra que el Señor me dio mientras meditaba. El Señor me dio el problema del avaro, que no disfruta la vida. Que no disfruta la vida, no disfruta la vida, no valora la vida. El dinero excede el valor de la vida.
Diga, el avaro ama el dinero, pero no ama la vida. Ni se ama a sí mismo con sano amor, con equilibrado amor como Dios quiere, pero tampoco puede amar a su prójimo. Por eso es que le decía que el avaro termina en mezquindad. ¿Por qué? Porque acumula. Fíjate que él no dijo, voy a hacer esto, voy a acumular esto, o voy a hacer este trabajo para luego que lo obtenga, llevarle a mi familia, o hacer una obra social. Para poner palabras modernas nuestras, sabemos que pudo haber dicho otras cosas parecidas conforme a su tiempo. ¿Me dio a entender? O como decían los gentiles, que eran, que la Biblia lo llama, que eran hombres generosos, que hacían sinagogas. Gentiles ricos, dice que le hacían sinagogas. Eso es como construir una iglesia a los judíos. Y que muchos gentiles ricos hacían eso. Porque tenían la fe, creían en el Dios de los judíos. Amén. El mismo centurión que mandó a buscar al Señor que viniera a sanar a uno de sus siervos. Los judíos se acercaron, los discípulos le dieron. Este hombre es justo, este hombre es bueno. Este hombre hasta una sinagoga nos ha hecho. ¿Está entendiendo usted? Lo que quiero poner el punto es la actitud de este avaro, que solamente era acumular para satisfacer su ego. ¿Para satisfacer qué? Su alma. Él hizo de su vida un culto a la riqueza, un culto al dinero. Y por eso es que el Señor me susurraba en el oído el problema de la avaricia, que es idolatría, porque el Señor lo puso como un Señor, como un Dios, que la persona que ama el obtener, no solamente dinero, sino el obtener todas las cosas terrenales, naturales, por encima del deseo, la pasión y el amor a lo eterno, a lo espiritual, esta persona entra en una forma de adoración a las cosas, adoración a los títulos, adoración a los nombramientos, adoración al nombre, adoración a la reputación, adoración a obtener dinero. No sé si me están siguiendo. Me estoy dando a entender en esta mañana. Diga, cosas se convierten en ¿qué? En dioses. ¿Y por qué cuando usted sabe que este deseo de obtener, de querer? Porque a ese esfuerzo le dan su fidelidad. Allí ponen toda su fidelidad, su esfuerzo, su energía. En el caso del dinero, lo cuidan, lo preservan, lo desean y lo esconden. Hay dos personas que pueden tener lo que tengan y ellos nunca tienen, porque lo esconden. Usted no ha visto cuando la gente, con usted, vamos a poner su propio ejemplo, analiza así, cuando usted logra en algún momento tener algo así en su cartera, tal vez, vamos a decir, un 3,000, un 4,000, un 5,000, un 10,000, lo que sea, en su cartera, usted como que lo saca como escondido así, o se va para los secretos así, o lo jala de la cartera así. Yo pregunto, ¿por qué lo esconde? Usted nunca ve, hay gente que tiene exhibicionismo, que abre la cartera para que el otro vea, ya eso es otra cosa. Pero yo pregunto, ¿por qué lo cuidan tanto? Es que no quiero que lo vean, no quiero que lo noten, porque a pesar de que es un Dios que solo se revela, la única manera de tú verlo revelado es para beneficio propio. Estoy hablando del avaro, Para lo demás es un miserable que se lo está llevando quien no lo trajo. Pero cuando tú observas su vida, todo lo que quiere obtener es lo mejor. Levanta la mano y diga aleluya. Algunos que no se aman a sí mismos, todo lo invierten en cosas externas que no tienen que ver con ellos. Pero cuando usted llega a su casa, usted cree que está casi pisando sobre oro. Ellos no compran una medicina porque está muy cara, pero ellos compran un aire acondicionado. Ellos no compran una pastilla ni van a examinarse a tiempo, pero ellos compran un mueble. ¿Lo voy a entender? Aman las cosas que lo da el dinero, pero no aman la vida.
¿Por qué la gente trabaja tanto para obtener una casa, obtener un carro, para obtener, qué sé yo, obtener? Pero la pregunta es, ¿amas la vida? ¿Tu vida va a consistir en eso? Si al finales de diciembre y a principios de enero oíamos testimonio de personas que nos llamaban a la reflexión de valorar la vida. ¿De qué dije? De valorar la vida. Valorar la vida. El Señor le dijo, la vida no consiste en esto. La pregunta que tenemos que llevarnos es, ¿en qué va a consistir mi vida? ¿Qué va a ser el móvil de mi vida? ¿Para qué es que yo voy a vivir? Hay gente que trabajan para vivir, pero otros viven para trabajar, para obtener. La pregunta es, al final del camino, que no nos suceda como el rico insensato, que le dio, tú acumulaste y te esforzaste, perdiste la familia, perdiste todo, no tienes nada ni tan siquiera quien te herede, pero tienes lo que querías. ¿Qué querías? Riquezas. Pero y ahora vienen a pedir tu alma, pero tú nunca invertiste tiempo en la transformación de tu alma, sino en la obtención de bienes. Porque no te daba el tiempo para atender a tu alma, cuidar a tu alma, traer bajo el gobierno del Espíritu tu alma. Pero ahora la muerte viene y te va a sorprender y ahí tú no vas a poder sacar una chequera y decirle, te doy 3 millones, ven después. ¿Está conmigo usted, iglesia? La reflexión es, tenemos, y es el llamado de Dios para nuestra vida, valorar la vida. No solo la vida espiritual, que sí la tenemos, decimos que la valoramos, pero vamos a redefinir eso y arrepentirlo en cuanto si es verdad que valoramos la vida. Dice Jesús que la vida no puede consistir nada más en el temor, en el afán, sino que nosotros debemos de ocuparnos en buscar las cosas que son referentes al reino. Diga conmigo, tengo que buscar lo referente al reino. Amén. ¿Qué significa? Es poder nosotros ser intencionales para rendir nuestra vida natural, nuestra mente, nuestra alma al gobierno de Cristo y de su verdad. El dinero, amados, nos crea miedo y nos crea muchas veces inseguridad. Si lo tenemos, estamos seguros. Si no lo tenemos, estamos temerosos. Porque la Biblia enseña que el dinero es como un Dios, pero es un Dios de muerte, porque es un Dios que te absorbe, que te posee, que toma tu atención, muy diferente a nuestro Dios, al Dios verdadero, que es un Dios de vida, y que esa vida la expresó en generosidad. ¿En qué expresó? ¿Cómo expresó la vida el Señor Dios Todopoderoso? En generosidad. ¿Ve la diferencia entre un señor y otro? El dinero te posee y el dinero te hace poseer y esconder, pero la vida te da y ese mismo dar te hace tú tener para dar a los demás y poder hacerlo en generosidad. Nosotros tenemos que meditar a qué vamos a dedicar nuestra vida. ¿Cuál es el valor de nuestra vida? Porque Jesús dijo que la vida es más que la comida. Dile, ¿te preocupa mucho qué va a comer, verdad? Sí, claro. ¿Y qué también nos preocupa? Que vamos a vestir. Y nosotras las mujeres que nunca tenemos nada en el closet que poner. Nunca tengo que ponerme. Nunca tenemos que poner. Y el closet está así, timbí. ¿Verdad? Cira? Que ya hay que sacar. Buscando y empujando y empujando. Entonces, no encuentro nada.
Y decimos, no encuentro nada. Mucho tiempo. Ese es el alma, ¿verdad que sí? El alma tiene, pero no ve. No lo olvida. El alma tiene, pero no lo ve. El alma tiene, pero no lo valora. El alma tiene, pero no lo sacia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esto es bien sencillo. No hay que ser muy teólogo para entender lo que estamos diciendo hoy. Amén. La pregunta que tenemos que llevarnos, ¿en qué va a consistir la vida? ¿Tiene nuestro corazón avaricia? Y no solamente vea dinero, todas esas cosas que aspiramos tener y que a costa de todo lo que aspiramos tener en lo terrenal, que Salomón dice, todo lo que está debajo del sol es vanidad, vanidad de vanidades. El día que tengamos que estar ante el Señor, como bien lo dice Salomón, el Señor va a traer a juicio todo. El Señor va a traer a juicio ¿qué? Todo, lo bueno y lo malo. Ese día no vamos a presentarnos delante de Él con todo lo que ganamos con nuestro esfuerzo, sino con la riqueza que obtuvimos en Cristo. Rico para con Dios. Dios quiere que seamos diferentes, que seamos gente rica para con Dios. Este hombre fue llamado necio porque se iba a morir esa noche y su alma no estaba lista para enfrentar la muerte. Pero dice que así es todo aquel que atesora y no es rico para con Dios. Yo creo que nosotros tenemos que gestionar el poder nosotros ser ricos para con Dios. Acumular las riquezas donde el orín no corroe, ni el ladrón hurta. Amén. Que es en los cielos. Eso se llama invertir para la eternidad. Cuando usted dedica tiempo a los asuntos espirituales, usted está invirtiendo para la eternidad. Se está enriqueciendo. Cuando usted se enriquece en la palabra, cuando usted se enriquece a leer un libro, cuando usted se enriquece por medio de la oración, cuando usted se enriquece por medio de aprender un discipulado, cuando usted se enriquece a través de servir al cuerpo, usted, eso nadie le está pagando. Usted diría, nadie me está dando nada por yo hacer estas cosas espirituales. Tal vez si nos pagaran por orar, oráramos más. Tal vez si nos pagáramos por ayunar, ayunáramos más. Tal vez si nos dieran un salario por congregarnos, valoraran más congregarnos. Pero como no nos dan nada, aparentemente, pero sí con estas cosas y otras más que tienen que ver con la práctica de la piedad, somos enriquecidos. Lo que pasa que esa riqueza no compran comida en el colmado, ni me compran zapatos ni perfume, ni me compran carro nuevo, sino que me transforman y me hacen rico para con Dios. ¿Me da a entender? Yo creo que la mayoría de los pastores tienen que pasar por procesos difíciles de finanzas al principio, aunque después Dios nos da estabilidad. Pero yo creo que porque si los pastores pudiéramos, yo creo que le pagáramos todo a la gente. Para que la gente llegue, ven que te voy a pagar para que venga a interceder, ven que te voy a un salario. Por eso es que en la fe, nada de eso es por salario, sino que es por naturaleza. Ni aún los pastores, el Señor lo acepta por salario, porque el Señor se ve mal. Porque el asalariado, cuando le dan su salario, deja de servir. El asalariado sirve para sus propios intereses, sirve para su propia ganancia, no es incondicional. Por eso otra vez la gente pelea con los jefes. Me voy de aquí, no le importa, la empresa no le importa nada porque no es de él, no lo considera suyo. ¿Me entiendes? Pero el que tiene un emprendimiento no dice me voy de aquí, dice que ya para adelante este negocio. ¿Me voy a entender? ¿Por qué? Porque es lo propio. Porque en ese negocio usted no es un asalariado. ¿Me doy a entender? Que me tomen todo por lo positivo en esta mañana. Amén. En este sentido. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere que nosotros en este principio de año sepamos que tenemos que arrepentirnos de nosotros ser absorbidos por la banalidad de la vida, por la temporalidad de lo terrenal, por las cosas temporales
y específicamente por la avaricia. ¿Por qué yo digo esto? Porque con esto voy cerrando esta mañana, porque eso fue lo que Dios me dio, así que yo se lo comunico a usted. Porque yo veo la gente avariciosa y tuve una experiencia con personas, o sea, solamente lo oí el comentario y es que da una madre y un hijo y el hijo se quiere algo a la mamá, pero cuesta un poco. Tanto fueron 2 veces que ese testimonio, dos ocasiones. Tanto era algo para ella que lo disfrutara, algo exterior, pero también estaba en un viaje, salieron y el hijo quería brindarle algo, como así, según me dicen, como en un lugar, en una playa, y quería brindarle algo de comer. Cuando supo lo que costaba, cuando supo lo que costaba el pescado, la mamá le dijo que no se iba a comer eso tan caro. Entonces ahí yo como que choqué y por eso traigo esto, porque puede ser una experiencia mía personal y no quiero predicarme a mí misma ni predicar cosas, sino que puedo traer algún ejemplo para que usted y yo lo analicemos, porque a mí me dio mucha tristeza y ahí fue donde el Señor me susurró, me dio yo indignada, pero ¿por qué es así? Eso lo que pasa es que el avaro ama más el dinero que la vida. Prefiere preservar el dinero y no vivir el momento en vida con un familiar. O sea, los 1,000 pesos que cuesta el pescado es más valorado, los 1,000 pesos, que el momento de sentarse a la mesa con el ser amado. ¿No? ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo valoro más el dinero que la vida, yo preservo el dinero, conservo el dinero y lo escondo el dinero. Y porque no es que lo voy a gastar, no sé, porque es algo tan raro, hermano. Yo de verdad, eso es algo que yo todavía no puedo decodificar. Yo sé que hay mente de miseria, que la miseria, la pobreza es una mentalidad, pero el Señor me dio, es avaricia. Porque es un Señor que gobierna, que reina, es un Dios. Línea. Direccionarlo. Nosotros podemos direccionarlo, pero cuando el dinero nos gobierna a nosotros, por el amor que le tenemos, conservarlo, preservarlo, entonces Él nos gobierna y nos manipula y se convierten entonces en un Dios, en un Señor que gobierna con mano de hierro. Porque eso es gobernar con mano de hierro, no te deja disfrutar a tu familia, no te deja invertir tiempo en tu familia, ¿no? Cuando esta experiencia que he tenido, no te deja comerte una comida con tu familia, eso es ser muy cruel. Sí. Y todo fue trabajo, trabajo, trabajo. Ya no tenía. Eso es, que lo desperdiciaba, ese desperdicio. No inversión, nada. Es como decía Andrileni, no es que él gobernaba el dinero y determinaba lo que iba a hacer, sino que el dinero le decía.
Pero recuerde que el dinero tiene un espíritu, es un señor, reitero, eso lo llamó un señor, y ese señor gobierna con mano de hierro, te oprime, te enferma, te manipula, te zozobra, divide matrimonio, divide familias. Muchos se cogió mo. Que ya que ya estaban desfasadas, quitándola, oigan, se rompieron, despegándola del colchón. Eso es miseria. Eso es ser gobernado por un espíritu de avaricia, porque él no quería gastar ese dinero, porque pensaba que no lo iba a obtener más, que lo iba a perder y nunca más iba a volver. Porque eso también es lo que la sensación que da, eso es lo que tú tienes, y si tú gastas eso, nunca más, pero ¿cómo que nunca más? Por el mismo que te proveyó hoy, te provee mañana. Y volvemos a hacer que no estamos haciendo filosofía, apología de la mala administración, sino en que tenemos que valorar lo que importa. La vida que importa, el cuerpo que importa. Cuide su cuerpo. No es más el cuerpo que el vestido. No es más la vida que la comida. Pues te dio la vida, pero no va a venir a hacerte la comida. Coma bien. ¿Me doy a entender? Él nos dio lo que nosotros no podíamos crear en sí mismo, en su bondad. Nos dio el cuerpo, nos dio la vida y nos dio cosas para que la administremos en su sabiduría. Vamos a administrar lo que Dios nos da, pero sobre todo nuestra vida tiene que venir bajo la administración de Dios. Preguntemos en qué va a consistir nuestra vida. ¿Solo en trabajar? ¿Solo en sudar? ¿Solo en mortificarnos? ¿Solo en acumular? ¿Solo en tener metas y obtener metas naturales? ¿Cuál es su meta en su vida de fe este año? ¿Qué usted piensa obtener? ¿Qué usted piensa empezar y terminar? Porque nuestra vida de fe, nosotros somos muy incoherentes, inconclusos. Amén. Entonces, pero en nuestra vida natural no somos así. Entonces vamos a hacer un reajuste. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque la vida es más que el vestido o que la comida y el cuerpo más que el vestido. Nosotros no tenemos al dinero como nuestro Señor ni las ambiciones. Queremos estudiar, queremos progresar, queremos avanzar en lo natural, pero en eso no va a consistir nuestra vida. Nosotros no debemos de negociar los asuntos eternos, espirituales del reino para obtener los asuntos naturales y terrenales. Que la convicción de Dios llegue a nuestro corazón. Salomón dijo, con esto termino mi discurso. El todo del hombre teme a Dios y guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Lo dijo un rico, lo dijo un millonario, lo dijo uno que no le faltó nunca nada más que estar saciado en su espíritu. El Señor concluye diciendo, ¿de qué vale al hombre? En otra ocasión el Señor Jesús dice, ganar todas las riquezas del mundo si al final pierde su alma. ¿Y el que pensamos que es que cuando se muera se va al infierno? Pero no significa eso. Diga, perder el alma. Es que las cosas de la vida natural nos enreden tanto que nuestra alma se quede sumergida e inmersa en esa naturalidad, terrenalidad, en esos asuntos pasajeros, que nosotros no podamos respirar espiritualmente ni disfrutar nada que tenga que ver con la vida de Dios. Diga, perder el alma. Perder el alma es no crecer en vida, en la vida de Cristo. Es que el alma no crezca en amor, en fe, en benignidad, en bondad, en servicio. Perder el alma, perder el alma. ¿Por qué? Porque ya tú en un momento donde tú no vas a tener control, si no se le entrega a Cristo,
de la circunstancia. Entonces la circunstancia te atraparán como atrapó al insensato rico. Digo, hoy te vienen a buscar, ¿y qué va a hacer? Llegó el momento, diga, llegó el momento. Y ahí él no tenía control de ese momento. ¿Me doy a entender, iglesia? Que nosotros no esperemos proceso, que no esperemos pruebas, porque la gente, a veces nosotros nos gusta aprender por el azote, aprendamos por sabiduría. Escuchamos a Dios que siempre nos da oportunidad para que nosotros valoremos lo eterno, nos arrepintamos y hagamos reajuste al inicio de este año cronológico, pero no solamente por un año, sino para siempre. Está la vida Zoe, que ya la tenemos, está la vida Psique, que es la vida del alma, y está la vida Anástrofe. Y como Andrés citaba a Pablo, decía Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es nuestra vida. ¿Cuánto Cristo es su vida? Él nos dio vida en el Espíritu, pero Pablo se fue un poquito más profundo. Pablo dijo, Cristo también es mi vivir. Y esta es la expresión de vida Anástrofe. Eso es mi forma de vivir, es Cristo. ¿Y cómo viviría? A usted analice, piense, medite. ¿Cómo vivió el Hijo de Dios? Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, dice que solamente fue gobernado y vivía para hacer la voluntad del Padre. Amén. Que nuestra mente puedan encauzarse en valorar la vida, valorar la familia, valorar la salud, valorar lo espiritual, valorar el vínculo. Porque nuestra vida no puede consistir, hermano, solamente en trabajar y trabajar para estar cansados y agotados. Y no ni disfrutar, ni poder entonces crecer en lo que es la vida espiritual. Pregúntale a alguien, ¿en qué va a consistir tu vida? Tenemos que hacer ajustes, ¿verdad que sí? Vamos a estudiar, pero nuestra vida no puede consistir solamente en estudiar. Y vamos a estudiar, ¿verdad que sí? Vamos a trabajar, pero nuestra vida no puede consistir. O sea, nuestro trabajo, nuestro móvil, nuestro deseo de estar respirando es porque tengo que hacer tal cosa natural que pueda ser absorbido por lo eterno. Que podamos saber que tenemos un propósito superior, que tenemos una misión que cumplir y que tenemos que poner a Dios en nuestra agenda. En el nombre de Jesús. Póngase de pies. Señor Jesús, tú eres nuestra vida, pero también queremos que sea nuestro vivir. Tú dijiste que no nos afanemos por qué comer, por qué vestir, porque tú nos has dado la vida y nos has dado el cuerpo. Así que la comida será suplida también, como una añadidura de tu gracia también. El vestido también será añadido. Y todas las cosas de las cuales tú sabes que nosotros tenemos necesidad, la traemos ante ti en oración y la dejamos en tus manos. Y nosotros oramos para que tú nos impulse, nos inspire, para que nosotros podamos decidir, buscar, enfocarnos en buscar que el gobierno tuyo esté sobre nuestra alma. Cada día, tu reino en nosotros, la expresión de tu reino. Señor, que no nos pase como el rico insensato. Queremos ser ricos, pero no insensatos. Queremos ser ricos en fe, ricos en sabiduría. Y que todo lo que podamos poseer naturalmente, realmente no sean las riquezas, que no sean nuestras riquezas, sino que sean los recursos, los medios que tú provees para nosotros cumplir tu propósito. Porque la verdadera riqueza es aquella que tú das. La riqueza, la prosperidad que viene de Dios no entristece, no entristece. Por tanto, todo lo que nos entristece, todo lo que nos agobia, todo lo que nos pone presión, Señor, sea removido de nuestra vida, de nuestra vida. Que no perdamos nuestra alma en la ansiedad, en el querer, en la avaricia. Líbranos y libértanos de la avaricia. En el nombre de Jesús oramos, ahí donde está usted. En el nombre del Señor, hablemos con el Señor que nos libre de la avaricia, que nos limpie de la avaricia, que examine nuestro corazón y mire a ver qué tipo, porque dice de toda avaricia. Hay muchos tipos de avaricia, no solo por obtener dinero, sino qué es lo que queremos obtener, qué es lo que desea nuestra alma,
que no solo es dinero, pero que lo desea obtener con fuerza. Un hombre, una mujer, un trabajo, un viaje, una promoción. ¿Qué es lo que nuestra alma anhela y que nos roba la paz? O ese anhelo nos roba, Señor, la energía, y hasta nos desconcentra de nosotros buscar los asuntos espirituales. Todos nuestros anhelos lo entregamos en tus manos. Tú nos has dado una vida natural también, porque tú eres el que nos sostiene con este oxígeno que respiramos. Tú nos hiciste venir a este mundo y nacimos de la carne, pero tú también nos has hecho nacer del Espíritu, para que nosotros podamos ahora no solo ser carne, sino ahora ser espíritus vivificados con un cuerpo de carne que glorifiquen a Dios. Señor, por favor te rogamos, examínanos, haznos ver, haznos entender aquellas cosas temporales que nos están desenfocando. Señor, aquellas cosas espirituales para que nos hace acumular riqueza espiritual, riqueza de conocimiento, riquezas de verdad, riquezas de vida en cualquier área de nuestra vida espiritual que nosotros estamos menospreciando por conservar la riqueza naturales o las posesiones o los bienes naturales. Entregamos todo lo que tenemos, todo lo que poseemos te pertenece. Tú eres el rey, en un reino todo es del rey. Nuestra vida es tuya, que nuestra mente sea tuya, nuestros bienes son tuyos, lo que tenemos y lo que aspiramos a tener son tuyos, Señor. Y nosotros nos encargaremos de darte gloria, alabanza y agradecerte por todas esas cosas que tú añades. Sí, Señor, añade. La añadidura no hay que pedirla, solo hay que buscar el reino, la añadidura llegará. Las añadiduras son añadidas por los niveles de fidelidad. Señor, tú nos vas a añadir, porque de toda cosa que tú sabes que necesitamos, tú la vas a añadir. Este es un año de buscar el reino, de arrepentirnos, de enfocarnos en lo eterno, y tú nos vas a sorprender con las añadiduras. Cosas que no esperábamos, cosas que no expectábamos, cosas que ya naturalmente habíamos perdido las expectativas y la esperanza. Tú nos sorprenderás. Y como buen padre que viene a recibir a su hijo con un regalo que ni él se imaginaba, así tú vienes con nosotros, Señor, en nuestra vida natural, porque tú eres compasivo, porque tú te hiciste carne, porque tú comprendes nuestras necesidades y debilidades, porque tú comprendes que vivimos un cuerpo humano con carencias, con un alma humana, con deseos, con sueños, con aspiraciones. Y todo eso está bien, pero que no se sobresalten sobre ti. Que no se sobresalten sobre ti. Que tú todo lo traigas bajo el gobierno de tu verdad. Queremos que tú nos dé, como dice el apóstol Pablo, sí, que nos supla conforme a tus riquezas en gloria, para tener siempre todo y para tener que compartir con el que necesita. No es para acumular que queremos. No es para presumir que queremos. No, Señor, queremos que tú hagas conforme dice tu palabra a nivel de suplir las añadiduras a tu cuerpo para poder impulsar la expresión de la palabra en tu reino. Que poder ser generoso con el que no tiene. No queremos ser como el insensato, acumular para después decir nosotros me lo voy a disfrutar, autogratificándonos y exaltando nuestro ego. Ayúdanos, Señor, a tener ese balance que solo tú nos puedes dar. Es algo tan fino, algo tan delicado, que solo tú, Señor, puedes purificar nuestro corazón de la avaricia, de la codicia, del desequilibrio. Señor, que puede traer los anhelos de nuestro corazón. Equilíbranos, Señor. Equilíbranos, Señor. Y danos, Señor, ese balance que necesitamos para poder seguir creciendo y progresar en tu verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuestra vida consiste en conocer a Cristo. Nuestra vida consiste en buscar las cosas del reino. Y sabemos que tú eres el que va a añadir. Levante su mano, dele gracias al Señor.